La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, el Dios bueno, en su amor, en su misericordia y en su bondad, nos permite llegar hasta ustedes a través de los distintos medios. Quiero saludar especialmente a nuestros hermanos allá en República Dominicana, quienes nos ven a través de Telebendición y nos escuchan por medio de Radio Bonao Bendición. Pero también aquellos que nos escuchan en Murcia, en España, a través de Radio Sion. Sean muy bendecidos todos y donde quiera Dios lleve esta señal, que Dios te bendiga. El deseo de mi corazón y la oración es que juntos hoy podamos recibir una instrucción de parte del Señor, de manera que podamos ser edificados, exhortados, consolados. Así que vamos ahora a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu en el nombre del Señor. Amén. La porción señalada por el Señor es Efesios capítulo 1, desde el versículo 15 hasta el verso 23. Verso 23. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El verso final, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien, que el Dios fiel nos bendiga a través de su palabra. Mis hermanos, como ustedes saben, estamos compartiendo una serie de temas conforme el Señor nos va instruyendo y que están fundamentados en la carta a los Efesios, es decir, a Éfeso. Hemos visto ya varios mensajes. Hoy quiero hablar el mensaje titulado Espíritu de sabiduría y de revelación. Espíritu de sabiduría y de revelación, como ustedes ven en pantalla. Ya hemos dicho también que esta es una de las cartas, porque fueron varias, que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel. Es interesante saber que el tema central de la carta tiene que ver con las bendiciones en Cristo. He tomado tiempo en este mensaje para enseñar que todo lo que tenemos nosotros en Dios es en Cristo. Y nosotros nos unimos al apóstol Pablo y decimos gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Entonces la carta se escribió desde la cárcel. Y ahí hay tantos mensajes porque podemos entender que uno puede sufrir persecuciones por la causa de Cristo. Para nadie es un secreto que el mundo está en tinieblas. El mundo, es decir, el sistema del mundo,
está rodeado de tinieblas, plagado. Y si tú quieres vivir piadosamente en un mundo de tinieblas, vas a tener que pagar un precio muy alto, precio que muchos de ustedes están pagando. Y gracias a Dios por eso, que no caigamos en la provocación, ni tampoco nos intimidemos, sino que entendamos que aunque pasemos por esos valles de sombra de muerte, el fiel cuidado del Señor está con nosotros. Es decir, como Dios dijo a Pablo, bástate mi gracia. Es decir, Dios, en medio de la circunstancia que estaba viviendo el apóstol, él dijo, yo te voy a acompañar. Dios nunca ha negado su compañía. Dios nunca ha negado su compañía a aquellas personas que han peleado por su causa, que han vivido para Él, que han buscado su rostro, cualquiera sea la circunstancia. Usted puede ver en todo el registro de la Escritura siempre la fidelidad de Dios. Aun cuando el hombre es infiel, Dios no se niega a sí mismo y Él sigue siendo fiel. Así que Dios es fiel. Entonces, es importante mencionar que en esta carta a Éfeso, el apóstol no está tratando de corregir alguna cosa que esté sufriendo la iglesia. Es más bien, se centra en un mensaje, como ya dije, que centra, valga la redundancia, a Cristo. Un mensaje que centra a Cristo y les dice lo que ellos son en Cristo. Como también vimos en temas pasados, Él les habló de su posición en Cristo, la posición que tiene el creyente, el cristiano en Cristo delante de Dios. Y también más tarde Él les habló del cuidado, del seguimiento, de la práctica, de que debían de honrar a Dios en todo tiempo. En otras palabras, y como ustedes ven que aquí hemos leído en los primeros versos, en el verso 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, ¿se da cuenta? Él había oído cosas buenas, de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Entonces Él dice, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros. No ceso de dar gracias. Es decir, se escucha muy bien, se habla bien de ustedes, de su fe, de su amor. Amén. Y entonces el apóstol apela a algo que el Señor quiere también apelarnos a nosotros en este aspecto, que tiene que ver con lo que Él dice en el verso 17. Él dice, no ceso de orar por ustedes, para que Dios, o para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ahí está el mensaje, os dé, lean ustedes, espíritu de sabiduría y de revelación, y Él dice, en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Él. Muy bien, yo voy a leer, o voy a pedir también a los hermanos, que nos puedan colocar los versos 17 al 20 de este mismo libro, nada más que en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho, es una Biblia o una versión que yo también consulto. Entonces vean lo que dice, vean en pantalla ustedes, quizás no la tengan ustedes, pero vean en pantalla. Dice, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Un momentito, dice, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Sigue diciendo, pido que les inunde de luz el corazón. Voy a repetir, pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia.
También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Muy bien, entonces vamos a hablar hoy de este deseo del apóstol Pablo. Y yo voy a decir de este deseo del Espíritu Santo, de este deseo de Dios para con su pueblo. Dios quiere que su pueblo tenga sabiduría y revelación. Diga, sabiduría y revelación. Voy a decirle lo siguiente. Los griegos tenían tres grandes palabras que describían, entre otras grandes cualidades de la mente, y si un hombre poseía estas tres cualidades, ellos hablaban de que contaba con una mente bien equipada. Las tres palabras son las siguientes, voy a mencionarlas. La primera es la palabra Sofía. La segunda es la palabra phronesis. Y la tercera es la palabra sunesis. Y yo estoy diciendo esto porque resulta que los escritos del Nuevo Testamento se apropiaron de las tres palabras. Muchas veces usted verá en la Biblia la palabra sabiduría, y cuando usted va y estudia se da cuenta que no siempre es la misma palabra en el original. Escúcheme por favor para que no pierda lo que yo quiero decirle. Entonces, yo voy a ir estudiando con ustedes las palabras para que veamos lo que significa sabiduría, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Él dice que no cesa, dice el apóstol, no ceso. O sea, yo estoy rogando, orando a Dios para que les dé espíritu de sabiduría. Es algo que no se tiene, naturalmente no se tiene. Tiene que recibirse. Y en la medida que avancemos en el mensaje, veremos cómo se recibe. Entonces, tres palabras. No te limites con que tú leas en la Biblia sabiduría o cualquier palabra, porque muchas veces los que tradujeron, ellos simplemente colocaron una palabra, ¿verdad? Sabiduría, pero hay que ver a cuál sabiduría apela, de qué está hablando. Entonces, Sofía, voy a explicar estas palabras. Primero, la palabra Sofía, que significa, las tres palabras son sabiduría, ¿no? Las tres son sabiduría. Sofía es sabiduría, pero también habla de inteligencia. También habla de conocimiento. Sofía, conocimiento. Pero también habla de discernimiento. Eso es Sofía. Yo después voy a ampliar. Sofía, sabiduría, inteligencia, conocimiento, discernimiento. La palabra que utilizó el apóstol Pablo ahí es la palabra Sofía. En otras palabras, inteligencia, conocimiento, discernimiento. De manera que Sofía es la capacidad para entender, escuchen, y en consecuencia actuar de manera sabia. Voy a repetir porque estoy explicando la primera palabra, Sofía. Es la capacidad para entender y en consecuencia actuar de manera sabia. O sea, el que tiene Sofía, el que tiene sabiduría, entonces tiene la capacidad para entender y en consecuencia actúa de manera sabia. Yo escribí según Dios. De manera sabia, según Dios. La segunda palabra es phronesis. Phronesis significa también, ya dije, sabiduría, pero significa discernimiento, manera de pensar, significa prudencia. Phronesis es prudencia. La tercera palabra, porque son tres, es
sunesis, que significa entendimiento, inteligencia, discernimiento, sagacidad. Y ahora vamos a ver por qué es importante esto. Bueno, la primera palabra es Sofía. Voy a ahondar. Generalmente Sofía se traduce sabiduría, pero sabiduría de las últimas cosas. Se necesita sabiduría, que es la capacidad de entender correctamente. Es la capacidad de interpretar correctamente, principalmente las últimas cosas. Eso es sabiduría de las últimas cosas. En los escritos griegos hay muchas y grandes definiciones de Sofía, pero la más común dice que Sofía es conocimiento de las cosas, tanto humanas como divinas, y de sus causas. Entonces vayan por favor tratando de hacer la distinción de estas tres palabras, porque las tres palabras las habla la Biblia. Entonces cuando Dios a veces menciona sabiduría, hay que ver de qué está hablando. Muchas veces puede ser de que tú seas prudente, otras veces de que tengas la capacidad de emitir un juicio correcto, porque de eso habla la tercera palabra. La primera habla de conocimiento, capacidad para entender las cosas y en consecuencia andar sabiamente, porque entiendo correctamente las cosas. Así que voy a repetir, simplemente estamos estudiando la palabra sabiduría, porque nuestro mensaje es espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces esa es la razón por la cual estoy estudiando esa palabra. La palabra griega para sabiduría es Sofía en este caso. Y ya dije que se traduce siempre Sofía como sabiduría, que es la sabiduría de las últimas cosas. Entonces sabiduría es conocimiento de las cosas, tanto humanas como divinas, y de sus causas. La segunda de las tres grandes palabras es phronesis, que usualmente se traduce prudencia. La diferencia básica entre Sofía y phronesis estriba en que Sofía es teórica y phronesis es práctica. En otras palabras, Sofía tiene que ver con la mente del hombre, phronesis con la vida, la conducta. Por eso es que phronesis significa prudencia. Hay gente que le falta mucha prudencia, mucha phronesis, que viene a ser mucha sabiduría también, pero ahí lo que significa es prudencia. ¿Entiendes? Puede ser que muchas veces tú estás falto de sabiduría. Bueno, sabiduría en todo lo que significa la palabra sabiduría. Es decir, te falta todo lo que es sabiduría. Te falta conocimiento porque no actúas sabiamente, te falta prudencia y te falta criterio sabio. Yo lo que estoy, porque usted dice, ¿por qué tiene que ver todo esto, pastor? Estoy un poco enredado con este asunto de las palabras. Bueno, entiendan por favor que si nos vamos a ocupar de un mensaje que está titulado Espíritu de Sabiduría y de Revelación, es lógico que yo tengo que estudiar las palabras, tengo que estudiarlas y en el original para extraer el mensaje. Entonces, la segunda de las tres grandes palabras, ya dije, es phronesis, es palabra griega, que usualmente se traduce prudencia. Muy bien. Ahora, la tercera de las grandes palabras griegas que constituyen la buena dotación de la mente, porque ellos hablan de una mente capacitada, y eso está bien si lo aplicamos en la Biblia. Entonces, la tercera palabra es sunesis, y sunesis es crítica madura. Una persona que es sabia, es decir, que tiene sunesis, tiene capacidad de juicio. Su juicio es verdadero. Hay una enseñanza por ahí, dice, no juzgue, porque Jesús dijo que no juzgue. Bueno, espérate, Jesús no dijo que no juzgues. Jesús lo que dijo fue que con la vara que tú juzgues, con esa vara te van a medir. En otras palabras, procura medir bien, juzgar bien, tener buen criterio. Porque también el apóstol Pablo
por el Espíritu habla y dice, ¿no hay entre vosotros alguien que juzgue este caso? Entonces no es que no juzgues, es que seas maduro, que tengas sunesis, que tengas entonces criterio, sabiduría. Voy a explicar. Sunesis es crítica, es la facultad de distinguir entre las diversas formas de acción posible según los diferentes. Es muy amplia la explicación, pero yo les voy a colocar solo una palabra en el corazón de cada una de estas palabras. Pero voy a leerlo como lo escribí y después vamos a lo puntual. Sunesis es crítica. Es la facultad de distinguir entre las diversas formas de acción posibles según los diferentes valores de las cosas y las diversas situaciones y relaciones que se dan entre las gentes. Escuchen, sunesis es la habilidad de probar. ¿Se da cuenta? En ese lenguaje es más fácil. Ustedes ven que insisto de una manera y de otra. Y por el Espíritu voy discerniendo quién va entendiendo, quién no. Por supuesto que hay gente que no, simplemente no le interesa y con ellos no hago nada. Para ellos no tengo nada. Gracias a Dios que para todos los que están aquí y los que están a la distancia hoy, tengo mucho por la gracia de Dios. Así que gracias a Dios por cada uno de ustedes que hoy están aquí. Entonces, sunesis, esa palabra es la habilidad de probar, de distinguir, de criticar y evaluar y formar juicio. ¿Se da cuenta? Hay gente que no tiene eso, no tiene discernimiento, no tiene sunesis, no puede distinguir, le falta la sabiduría para tener criterio. ¿Se da cuenta? Repito, es la habilidad de probar, de distinguir, de criticar, es decir, tener crítica, tener juicio justo, evaluar y formar juicio. Y entonces sunesis sugiere la rapidez de percepción. La persona que tiene sunesis, que tiene esa sabiduría, tiene rapidez de percepción. Hay gente que es como muy neófita, como que no se da cuenta que está bajo ataque. Y se quedan ahí en vez de huir. Estoy bajo ataque. Sunesis sugiere la rapidez de percepción, la consideración penetrante que precede a la acción. Es profundo esto. Así que ahí tenemos las tres palabras, que las tres son sabiduría, pero las tres tienen una definición diferente. Sofía, ya dije, que es sabiduría de las últimas cosas. Entonces tú encuentras esa palabra mucho en Apocalipsis. Hay sabiduría aquí, que entiendan. Así dice Apocalipsis. Tú puedes ver varios pasajes. Yo tengo mucho, pero no voy a tomar el tiempo porque no llego a lo que quiero llegar. Pero si tú vas y vas a encontrar la palabra Sofía en el griego, en el libro de Apocalipsis por doquiera. Capacidad para entender los acontecimientos finales. Entonces, ¿alguno está falto de esa sabiduría? Pídala a Dios. Muy bien, Sofía, sabiduría de las últimas cosas. Fronesis, puedes colocar nada más prudencia. Fronesis es prudencia. Hay gente que es falto de sabiduría, no es que imprudente. ¿Entiende? Le falta sabiduría, fronesis. Ahora van a ver después cuando vayamos a los textos bíblicos. Y la tercera, simplemente, que es sunesis, rapidez de percepción. Es tener capacidad para hacer, para probar, para, ¿cómo se llama? Tener criterio. Pero un criterio de acuerdo a Dios. De eso habla. Así pues, apreciamos que la mente equipada tiene una triple sabiduría. Diga, una triple sabiduría.
La sabiduría que puede ver y entender lo último e infinito de las cosas. Esa es Sofía. La sabiduría que puede ocuparse en los problemas prácticos de la vida y el vivir cotidianos, o sea, la prudencia para el diario vivir. Esa es Fronesis. Y tercero, la sabiduría que puede juzgar y someter a prueba las diversas situaciones. Voy a repetir, si tú, porque el apóstol Pablo está hablando de esto, espíritu de sabiduría, que sean llenos de sabiduría, para que tengan la capacidad de entender lo último e infinito de las cosas, la sabiduría que puede ocuparse en los problemas prácticos de la vida, la sabiduría que puede juzgar y someter a prueba, o sea, que tiene criterio. Ahora, vamos a considerar estas palabras en el Nuevo Testamento y juntamente con ellas nos ocuparemos de sus correspondientes adjetivos. Sofía, sabiduría, que el adjetivo sería sofos, que es sabio, una persona sabia. Fronesis, que es prudencia, el adjetivo sería prudente, una persona prudente. Y de la tercera palabra, sunesis, que es inteligencia, también el adjetivo sería una persona entendida, inteligente. Se lo voy a decir así. Dios quiere que tú seas sabio, que seas prudente y que seas entendido, inteligente. Pero no, y eso lo vamos a ver más adelante, no estoy hablando nada de este mundo, porque también hay una sabiduría del mundo. Ya veremos cómo lo llama el apóstol Santiago también eso. Veamos varias cosas acerca de la sabiduría, después de haber estudiado un poquito esas tres palabras. Primero, la sabiduría es propiedad de Dios. Dígalo. La sabiduría es propiedad de Dios. Jesús habla de la sabiduría de Dios. Y aquí yo voy a pedir rapidito que nos coloquen Lucas 11:49. Solo voy a ir pidiendo en pantalla los pasajes. Lucas 11:49 para redimir el tiempo. Aquí Jesús habla de la sabiduría de Dios. Dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Vean ustedes que la sabiduría es propiedad de Dios. Por eso dice ahí, por eso la sabiduría de Dios. Está hablando Jesús de la sabiduría de Dios. Pablo también habla de la sabiduría de Dios en Romanos 11:33. Romanos 11:33. Vamos rapidito, por favor. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Así que aquí vemos a Pablo hablando de la sabiduría de Dios, porque mi primer punto es, la sabiduría es propiedad de Dios. Así que la verdadera sabiduría es conocer a Dios. ¿Qué es la verdadera sabiduría? Conocer a Dios. Una persona verdaderamente sabia si conoce a Dios, porque la sabiduría es propiedad de Dios. Número 2, sabiduría es la característica de Jesucristo. Saben ustedes que la palabra dice que Jesús desde pequeñito, él crecía en sabiduría. Él crecía en sabiduría. Aun cuando era un mozo o un jovencito, él crecía en sabiduría. Esos pasajes ustedes lo conocen. Cuando predicó en esa ciudad, es decir, en Nazaret, las gentes se preguntaban ¿dónde había adquirido la sabiduría que se patentizaba en sus palabras? ¿De dónde sale esta sabiduría? Vean ustedes en Mateo 13. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría
y estos milagros? O sea, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Muy bien. También, viendo en la Biblia, nos damos cuenta que también se habla de que Jesús, de Él, como la sabiduría de Dios. Él es sabiduría de Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:24. 1 Corintios 1:24, rapidito. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. ¿Y qué dice? Sabiduría de Dios. Entonces, en Él están todos los tesoros de la sabiduría. Jesús es sabiduría porque nos dio a conocer a Dios, que por cierto es la única sabiduría que importa. Muy bien, les he dado 2 puntos, estamos hablando de la sabiduría para después llegar a lo que quiere el Señor. Dije primero, la sabiduría es propiedad de Dios. Segundo, sabiduría es la característica de Jesucristo. Y número 3, sabiduría es la señal del cristiano. Sabiduría es la señal del cristiano. Jesús prometió a sus seguidores darles sabiduría con la cual pudieran enfrentarse a sus enemigos y perseguidores. Ahora, quiero que entiendan, la auténtica sabiduría es de arriba, es celestial. Repito, voy a decirlo aquí, la auténtica sabiduría es de arriba, es celestial, no se encuentra en este mundo. La sabiduría de este mundo es otra, y ahorita vamos a leer el pasaje, pero estamos hablando de la sabiduría auténtica, la celestial, la que viene de arriba. Y aquí voy a leer con ustedes para que vean que hay una sabiduría que no queremos, esa clase de sabiduría, que es Santiago 3:15. Santiago 3:15. Dice, porque esta sabiduría, ahí está hablando de la sabiduría que no es la celestial, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Hay gente que tiene esa sabiduría. ¿Cómo es esa sabiduría? Terrenal, animal, diabólica. Así entienden ellos, así emiten juicio ellos, con esa clase de sabiduría. Así critican, con una sabiduría que no es la de Dios. La sabiduría auténtica de la que yo estoy hablando es la sabiduría que viene de arriba. Y de esta sabiduría está hablando el apóstol Pablo para Éfeso. Él no se detiene en sus oraciones de pedir a Dios que les imparta a ellos, a la iglesia en Éfeso, espíritu de sabiduría, de la sabiduría que viene de arriba, de la sabiduría que nos va a dar la capacidad de entendimiento, que nos va a dar buen juicio, que nos va a dar la capacidad, es decir, la prudencia para vivir en este mundo quietos y reposados, haciendo la obra de Dios siempre. De eso estamos hablando. La auténtica sabiduría es celestial. Muy bien, ya hemos visto que Pablo ora para que Dios dé sabiduría a su pueblo. La Biblia también habla, querido hermano, de la palabra de sabiduría, que eso ya es en la predicación. Dios da palabra de sabiduría a un predicador, a alguien Dios le puede dar, que es un don del Espíritu, le puede dar palabra de sabiduría, palabra de ciencia, es palabra de conocimiento, pero ese es otro asunto. La única, si quieren escribir, esto es como puntualizando esta parte de la sabiduría para entrar a lo otro que pide Pablo para los hermanos en Éfeso. Entonces, puntualizando, la única sabiduría que importa no es la que el hombre descubre, sino la que Dios da. Voy a repetir, la única sabiduría que importa no es la que el hombre descubre, sino la que Dios da. Díganlo ustedes. Sino la que Dios da.
quieren escribir un poquito más, puntualizando. La sabiduría interpreta el verdadero significado de las cosas. Repito, la sabiduría interpreta el verdadero significado de las cosas. Se carece de mucha sabiduría hoy día, pero se necesita mucha sabiduría. Que yo dije, se necesita mucha sabiduría, porque tú tienes que ser sabio en el trabajo, es decir, en lo cotidiano, en el diario vivir. Tienes que tener fronesis, tienes que tener sabiduría, prudencia, tienes que tener sunesis, criterio, capacidad para poder, es decir, tener la rapidez, decir, un momento, aquí algo pasó aquí, rapidito. No hay gente que están como Jonás en la barca, dormido, no interpreta que aquí algo pasó, que aquí algo está pasando. Y entonces la gente va directica a un precipicio. Y como le falta la sabiduría, no se dan cuenta que si no toman una decisión pronta, y ahí van. Y después la desgracia. Este mensaje tiene que escucharse con mucha sabiduría, con mucha sofía, con mucha fronesis, con mucha, ¿qué dije? Sinesis, con mucho conocimiento, ¿verdad? Con mucha prudencia, con mucho criterio. Tú tienes que tener criterio para aplicar esta palabra. Señor, el apóstol Pablo, él no cesa de orar a Dios. No cesa de orar a Dios para que les imparta a ellos espíritu de sabiduría. La sabiduría interpreta el verdadero significado de las cosas. Escúchenme, amados, los mensajes de Dios van destinados al hombre que tiene ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Quien no tiene esto, ese mensaje se desliza, se derrama, se pierde. Porque se necesita tener ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. De manera que si alguno está falto de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Buscarla. Buscarla. Es bienaventuradamente cierto que el hombre que busque encontrará. Ahora, si es que no busca, las cosas no van a caer del cielo, no van a suceder por la casualidad. Se busca, se paga precio, se es responsable con la vida espiritual. Se es responsable con la vida espiritual. Por eso tú, mire, se necesita sabiduría para tener disciplina. Para decir, no me pasa este día sin que yo, obvio que tengo que ir a la palabra, eso es obvio. O sea, yo no puedo ministrar nada si yo no ministro nada a Dios. Yo no tengo nada para los hombres si no tengo de Dios. Todos los que nos subimos aquí tenemos que tener diariamente tiempo con Dios. Y el que no lo tenga, por favor, bájese, no hace nada aquí. No hace nada, simplemente está fingiendo ser algo que no lo es. Entonces, por eso Dios, a través de estos mensajes que ustedes han visto que hemos hablado, hablamos del sello, ¿se recuerdan? Del sello del Espíritu Santo. Hablamos en estos días, ¿alguien recuerda más? Estos mensajes son continuados, no puedo creer que no lo recuerden. Nadie, ¿ah? ¿Cómo? El plan de salvación, hablando del fin, el propósito de la salvación. Y ahora mismo estamos hablando de espíritu de sabiduría y de revelación. Así que entonces, todo aquel que diga, yo reconozco que necesito sabiduría, vaya y búsquela. Ya yo le dije quién es el dueño, ya le mostré la necesidad.
Traté por todos los medios de decir y decir para que de una manera usted algo tome en el nombre del Señor. Pero el apóstol también habló, él dijo también en el mismo verso 17, voy a pedir que lo coloquen en pantalla, 1:17 de Efesios, por favor, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Muy bien, la palabra griega para revelación es apocalipsis, que es en la definición de esa palabra es desvelamiento. En otras palabras, descubrimiento, ¿verdad? Entonces, esta palabra que ya dije, revelación, de la que está hablando el apóstol Pablo, que en el griego es apocalipsis, que en castellano simplemente es apocalipsis, que significa revelación. Por eso ustedes ven que hay Biblias, versiones, que en vez de decir apocalipsis, dice revelación, porque eso es lo que significa, revelación, que también significa manifestación, poner en manifiesto, correr el velo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Oro para que Dios les corra el velo, para que Dios les dé la manifestación, el entendimiento, que Dios les descubra sus tesoros y sus cosas. De eso estaba hablando el apóstol Pablo. Entonces, revelación tiene que ver con la comunicación de conocimiento. ¿Qué yo dije? Revelación tiene que ver con la comunicación de conocimiento. Entonces, sabiduría tiene que ver con su uso apropiado en nuestras vidas. Las dos cosas se necesitan, porque revelación tiene que ver con la comunicación de conocimiento y sabiduría tiene que ver con su uso apropiado en nuestras vidas. Así que el apóstol Pablo no piensa en el conocimiento en general, sino del conocimiento específico y pleno, porque él dijo, vean el pasaje, dice espíritu de sabiduría y de revelación, ¿qué dice? En el conocimiento de Él, para que entendamos que toda la plenitud está en Él, para que entendamos todo lo que tenemos en Él. ¿De quién estoy hablando? De aquel que es la imagen de Dios. Estoy hablando de Cristo. O sea, Él está diciendo espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él, para que nosotros podamos entender todo lo que tenemos en Él, todo lo que podemos en Él. Revelación, dije desvelamiento, descubrimiento. Revelación tiene que ver con la comunicación de conocimiento. Muy bien, entonces el apóstol no piensa en el conocimiento en general, sino del conocimiento específico y pleno de Él, de Cristo. El apóstol quiere que los creyentes tengan un conocimiento pleno, profundo, espiritual y experimental de Dios. Un conocimiento pleno que no puede conseguirse con la capacidad intelectual, sino solo por el ministerio lleno de gracia del Espíritu. Voy a repetir, porque aquí estoy terminando, concluyendo, que eso es lo que quiere también Dios de nosotros. Él quiere que cada uno de nosotros tengamos conocimiento pleno, profundo, espiritual y experimental de Dios. Es decir, un conocimiento pleno que no puede conseguirse con la capacidad intelectual, sino solo por el ministerio lleno de gracia del Espíritu. Entonces, alguien hace un comentario de esto que pide el apóstol Pablo a Dios para la iglesia en Éfeso. Y él dice así: estos cristianos efesios ya tenían la iluminación divina, o no habrían sido cristianos en absoluto. Pero Pablo oró que el Espíritu Divino que moraba en ellos hiciese su visión más clara. Escuchen, hiciese su visión más clara, aguda e intensa, que el poder, amor y grandeza de Dios
les fuese revelado mucho más plenamente. Y yo traje este pequeño comentario porque estoy totalmente de acuerdo. Eso es lo que Dios quiere para ti. Tú tienes al Espíritu Santo. Yo puedo decir que en último análisis el Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría y de revelación también. Claro que sí, porque eso proviene de Él, sabiduría y revelación. Pero aquí el apóstol no es que está pidiendo que en Éfeso ellos reciban al Espíritu Santo, la persona, porque ya lo tienen. Cuando una persona es iglesia o nace de nuevo, ¿verdad? Ya tiene a la persona del Espíritu Santo morando en él. Pero aquí entonces, ¿qué es lo que está pidiendo verdaderamente Pablo? Él lo que está pidiendo es que ellos tuviesen una visión más clara, o sea, mucha claridad, más aguda, más intensa, que el poder, amor y grandeza de Dios les fuese revelado mucho más plenamente. Dios es infinito, Dios es profundo. Mis hermanos amados, Dios tiene mucho, no nos limitemos. El que está falto de sabiduría, vaya a Dios. El que está falto de revelación, vaya a Dios. En otras palabras, todos tenemos que ir. Yo digo, todos estamos faltos. En cierta medida todos estamos faltos y tenemos que ir a Dios. Es que en Dios se encuentra todo. El oportuno socorro es el auxilio de Dios. Cuando tú dices, Señor, estoy siendo tentado fuertemente y yo no quiero pecar y sé que puedo entrar aquí delante de ti, Padre, sálvame. Si tú no haces algo en mí, yo voy a pecar. El oportuno socorro. Entonces Dios viene y opera de una manera milagrosa y rapidito desaparece toda esa cosa que estábamos sintiendo. Hermano mío, vamos a Dios, vamos al Señor. Nosotros los pastores también oremos al Señor para que Dios dé a la iglesia espíritu de sabiduría. Ya ahondamos profundamente en eso, pero también que Dios dé espíritu de revelación, la impartición del conocimiento. Es que nadie va a poder entender nada si Dios no lo revela. A Dios no se entiende por información, se entiende por revelación. Todo lo de Dios es por revelación. ¿Y qué es revelación? Que Dios simplemente nos dé una visión más clara, que Dios simplemente nos corra el velo. Por eso es que en todo nosotros somos dependientes de Dios. Hay de las personas que se distancian de Dios. Distanciarse de Dios cada día es morir. Es morir a Dios. Es morir a Dios. Es que una cosa es morir al ego, otra es morir al yo, otra es morir a la carne, pero morir a Dios. El que se distancia de Dios, sepa por favor, ciertísimamente, que día con día está muriendo. Y se necesita sabiduría para tener criterio, sabiduría para probar. La primer persona que tú tienes que criticar eres tú. Y yo, debo ser crítico conmigo mismo. Debo probarme. Yo debo probar a ver si estoy en Él, si estoy en la luz, si estoy en la verdad. ¿No dice Dios que hagamos senda derecha para nuestros pies? ¿No dice Él que para que lo cojo no se salga del camino? Por eso Dios nos trae aquí a nosotros, mis amados. Nos trae aquí a la iglesia para que nosotros podamos darle la ofrenda, el culto, todo, y después nos sienta un rato y toma al ministro, al vaso de barro, y empieza el mensaje donde Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. El mensaje es general, pero el Espíritu Santo lo aplica particular a cada uno, de acuerdo a la necesidad de Dios, de acuerdo a la necesidad de Dios. Entonces yo no te emociono, yo no te elevo, no busco nada de eso. Yo puedo hacerlo, yo tengo don de Dios para eso, pero no es lo que Dios quiere hoy. Dios simplemente quiere impartirte sabiduría y revelación.
Señor, yo no entiendo esto, impárteme, córreme el velo. Hermano mío, este es tiempo donde Dios está corriendo el velo, donde Dios está trayendo entendimiento, sabiduría, para que nosotros tengamos una visión más clara, para que tú entiendas lo que está en el mundo, lo que opera en el mundo, hacia dónde se dirige el mundo. ¿Somos claros hacia dónde se dirige el mundo? Oye, y para que tú tengas entendimiento, necesitas sabiduría, la capacidad para interpretar correctamente los tiempos. O sea, los tiempos, estoy hablando de las cosas que están aconteciendo, para que tú no andes distraído. Dios ha insistido en esto y una vez más Dios insiste en esto. Dios no quiere que tú estés distraído, sino que estés enfocado, consciente de las cosas, de lo que se está viviendo, de lo que está pasando, y entender que estamos en el final, es decir, en el fin del final. Estamos en la etapa final. Tú puedes decir, no, está bien, y cada quien tiene derecho. Aquí no podemos obligar a nadie, aunque yo quisiera obligarlos a todos porque conozco el bien del Señor. Bienaventurados aquellos que se obligan a sí mismos y que dicen, un momento, yo debo insistir con esto. Puede ser que tú estés cansado, que estés abatido, agobiado. Puede ser que hayas dejado la comunión con Dios. No salgas de aquí sin determinación, sin volver a la comunión. Porque es lo que Dios, sabiduría, visión, claridad, visión. Sé crítico contigo mismo. Oye bien, sé crítico contigo mismo. Puede ser que las cosas del mundo te estén envolviendo. Yo de verdad les digo, yo sé que estamos en una batalla espiritual y que tenemos un conflicto tremendo en nuestro interior. Es una batalla que se está librando muy fuerte y que va a depender de que si tú vas y encuentras la sabiduría y la revelación de Dios, en Dios, para entonces estar firme. Ya ustedes verán en otros temas que vienen cómo el apóstol Pablo insiste y él dice, yo doblo mis rodillas delante de aquel que puede, yo estoy parafraseando, de aquel que puede fortalecerlos a ustedes en el hombre interior. Él no estaba corrigiendo nada. Él había fundado esa iglesia, como 3 años estuvo con ellos, y ahora habían pasado 6 o 7 años y estaba en la cárcel. Y desde la cárcel aprovechó el tiempo por el Espíritu y le envió la carta a aquella iglesia que él había constituido, que había levantado, y le envía la carta. Les recuerda quién es Cristo para ellos, quiénes son ellos en Cristo. Y después, a partir del capítulo 4, 5 y 6, él empieza con esta clase de mensajes también, queridos. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la sabiduría, que Dios nos dé el entendimiento, el buen juicio. No olvides, capacidad, hermano mío, conocimiento para poder interpretar correctamente los tiempos que estamos viviendo, las situaciones que están aconteciendo, para saber, para tener prudencia, para tener la capacidad de crítica, para no ser condescendientes con el pecado ni con la carne, sino para ser fuertes como es la palabra. La palabra de Dios muchas veces se vuelve un martillo, se vuelve un fuego que lo quema todo. Así, mi querido, tú debes hoy en el nombre de Jesús tomar decisiones. No seas condescendiente, no seas liviano, no te limites, no te estanques, no te quedes en una silla. Atrévete a servir y amar a tu Dios y meterte de lleno, honrar a Dios, buscarle profundamente. No te quedes atrás, no te quedes atrás. Toma tu lugar en el nombre del Señor. Ve al frente. Dios te puso por cabeza y no por cola. Dios te puso para que vayas arriba y no abajo. Toma tu lugar, hermano mío. Yo te hablo en el nombre del Señor Jesucristo y pido a Dios, como pido para toda la iglesia y también para mí, que Dios cada día nos dé más y más sabiduría, que Dios nos dé revelación, querido hermano, hermana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en Cristo Jesús. Amén. Shalom, shalom.
Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.